tenemos un pitch comercial para darle un poco de relajamiento entre panel y panel, donde quiero presentar a Enrique González, subdirector de ventas de Ciudad Maderas. Metamorfosis Inmobiliaria, ¿qué hacen con la reserva territorial? Este grupo de empresarios, muy bueno. Y Enrique, pues un aplauso, bienvenido. Gracias. Bueno, el tema, buenas tardes a todos, ya sé que ya estamos cansados, el speech que traigo pues, realmente es un poquito de la información de lo que somos en Ciudad Maderas, lo que estamos haciendo y compartirles a todos ustedes las oportunidades que podemos tener de ambos lados para poder tener relaciones comerciales y desarrollar negocios juntos. Metamorfosis Inmobiliaria, ¿por qué escogí este nombre? Bueno, pues habla más que nada de toda lo cambiante que está teniendo el sector inmobiliario en los últimos años y particularmente del 2022 a la fecha, todo lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los aspectos que hoy en día determinan que el sector inmobiliario está teniendo una tendencia cambiante en el mercado? Bueno, pues son varios, ¿no? Vamos a hacer una retrospectiva para ello y básicamente analizar lo que estaba pasando en el 2022. La crisis del COVID del 2019 evidentemente generó cambios en el tema financiero, pero también en muchos otros sectores y entre ellos el sector inmobiliario, ¿no? Creo que todos vivimos por ahí. Hace un rato en una de las conferencias precisamente que dio Luis Bustamante de Tijuana, decía que para muchos nos fue bien, para otros tantos no tan bien, pero la realidad es que en términos generales y en un escenario positivo, creo que realmente nos fue muy bien a todos, ¿sí? Después del COVID. Hubo un crecimiento del 1% comparado contra el 2021, en el 2022, comparado contra el 2021, hubo un crecimiento del 1% y la venta de inmuebles rebasó los 3,000 millones de dólares. Eso sucedió en el 2022. ¿Qué se espera para el 2023? Un 4%, entre un 4 y 7% de rentabilidad de vivienda. Se espera también que la inversión inmobiliaria se dé en zonas de crecimiento, es decir, se siga invirtiendo en el sector inmobiliario en las zonas de crecimiento, zonas conurbadas a las zonas que ya están activas y que la infraestructura y zona de servicios también se esté detonando, ¿sí? ¿Por qué voltear a ver la tierra como instrumento y apalancamiento? ¿Y por qué tierra? Voy a hacer un precedente antes. Nosotros somos desarrolladores inmobiliarios, nos dedicamos a la urbanización de espacios con un equipamiento urbano estratégico de primer nivel y lo que hacemos es darle valor a la tierra a través de toda esta infraestructura que nosotros desarrollamos en ella. Entregamos terrenos que están listos para construir, tanto habitacionales como o zonas comerciales. Ahora, ¿por qué voltear a ver la tierra como un instrumento de inversión en un formato como el que Ciudad Maderas está proponiendo? Bueno, primero que nada porque puedes planear un proyecto de manera ordenada y estratégica. El negocio de la vivienda o los terrenos comerciales se ha incrementado y lo que hemos visto y experimentado con muchos inversionistas es que nos voltean a ver porque tienen un ahorro en tiempo y dinero en inversión por todo lo que representa el urbanizar el espacio de tierra donde se puede construir un desarrollo. Y por otro lado el tema de la optimización en cuanto a trámite, ¿no? Básicamente esos son los factores por los que podemos voltear a ver a la tierra o a Ciudad Maderas como un instrumento de inversión, ¿sí? Ahora, Ciudad Maderas como instrumento de inversión, ¿qué es lo que ofrece? Yo destaco 5 puntos importantes. Primero que nada, nos respalda la trayectoria. Tenemos más de 40 años en el sector inmobiliario que prácticamente nos ha dado la oportunidad no solamente de que el mercado nos conozca, sino de al día de hoy tener ya 23 desarrollos. Tenemos presencia en el Bajío, en las principales ciudades como lo es Querétaro, León, San Luis Potosí, Guanajuato, en la parte de San Miguel de Allende, en la parte peninsular, en lo que es Mérida y Cancún. Tenemos espacios para que los desarrolladores y los inversionistas nos volteen a ver y puedan implementar sus proyectos. ¿Qué estamos o cómo respaldamos estas operaciones? Tenemos certeza jurídica, tenemos un
respaldo en todo lo que es la parte de tramitología, en la notificación, etcétera, para que los inversionistas pues tengan toda la certeza de que no están comprando tierra con problemas, ¿no? Macro y microfinanciamiento directo. ¿A qué se refiere esto? Que damos un crédito directo sin necesidad que tengas que enajenar tanto el tema de buró de crédito como temas financieros que están dentro de estas entidades. Es decir, no te evaluamos en un tema crediticio, solamente te damos los créditos en el nivel que estés, 100 terrenos, 50 terrenos, un clúster completo, lo que sea. Nosotros te damos el crédito directo, recibes la tierra y la urbanizas y le das proyecto a la tierra y lo puedes comercializar con tu proyecto, ¿sí? Y bueno, urbanizaciones estratégicas. ¿A qué va esto? Cada que nosotros lanzamos desarrollos nuevos, le damos un valor agregado o le damos innovación a estos espacios. Es decir, de pronto las amenidades ya no son las mismas de un espacio que de otro, le damos mayor impacto a estos espacios y bueno, otro aspecto importante es el tema de la energía, ¿no? Que tenemos un área especialmente enfocada al análisis energético de la tierra, que eso también le permite garantizar a estos espacios tener una armonía interna dentro de estos proyectos. Y bueno, ¿dónde estamos ubicados? Hace un momento les decía, todo lo que ustedes voltean y alcanzan a ver con color turquesa son espacios donde nosotros tenemos, o ciudades donde nosotros tenemos desarrollos. Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato o León en este caso. Y en la parte peninsular, Ciudad Maderas, Península, Privada Península y Cancún. Las áreas que ven con azul más fuerte son ciudades donde nosotros tenemos presencia con oficinas de venta y fuerza de venta, es decir, Ciudad de México, Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México, Monterrey, Tijuana, Houston y San Diego. En estos espacios nosotros tenemos un equipo para poder atender a los inversionistas y acercarlos directamente a nuestros proyectos. Total, 23 desarrollos, 12 oficinas, 12 ciudades donde tenemos en 7 de ellas oficinas. Y para concluir, no menos importante, algo que nos da mucho respaldo es el patrocinio que nosotros le damos a ciertos clubes deportivos. Entre ellos está Gallos de Querétaro, León, Venados de Yucatán, que son equipos de fútbol. Somos patrocinadores también de los Padres de San Diego, Astros de Houston y aquí en Monterrey, prácticamente los Sultanes de Monterrey. Quería compartir con ustedes esto. Voy a dejar un QR para que todos puedan registrar sus datos en caso de que quieran tener un acercamiento con nosotros, proponer algún proyecto, alguna oferta. Vamos a estarlos atendiendo directamente, un servidor y todo el equipo de personas que están en el tema gerencial para poder tener una atención especializada para con ustedes. De mi parte es todo. Yo espero que tengamos una excelente tarde al rato. Ya poquito creo que falta para que termine el evento y muchas gracias. Muy bien, vamos a adelantar una conferencia porque nuestro amigo César Esparza viene un poquito retrasado. ¿Sí? ¿No? Bueno, dejamos la conferencia que está. Y César, bienvenido. Tenemos una conferencia magistral. César Esparza, líder en juego del pelota de Nueva York. Tiene sostenibilidad en la tecnología transformando los nuevos estadios multiusos del futuro. Un aplauso para César, que ya merito que nos andábamos brincando, pero un aplauso, por favor. Y quédense porque quedan dos conferencias magistrales. Bienvenido, César. Gracias, ¿cómo estás? Sí, prefiero que… Bueno, buenas tardes a todos y en lo que
conectan la presentación, quisiera platicarles que tengo un amigo que dice que la historia de este estadio no está para hacer una televisión, una película. Dice, esta historia está tan buena como para hacer una serie de Netflix. Entonces ya vamos en la temporada 12 de esta serie, espero que sea la temporada definitoria y hay buenas noticias para el proyecto. Aquellos que han vivido o que han sido testigos, algunos a través de los medios, algunos a través de que es un proyecto visible obviamente, y más ahora que el gobernador ha sido muy activo en el proyecto y muy echado para adelante. Incluso la semana pasada hubo una noticia importante que en todos estos capítulos de la serie de Netflix es la primera vez que inicia la obra. La semana pasada se puso la primera piedra de este proyecto en un estadio pequeño, que es un estadio secundario al nuevo estadio universitario. Y ese momento, donde había una mano de chango rompiendo el suelo, yo me referí a las páginas de Wikipedia de los estadios y vienen dos fechas importantes: la fecha donde se rompió el suelo, break ground, y la fecha de apertura. Entonces, esa fecha donde se inicia la obra sucedió el jueves 22 de junio de la semana pasada. Y para los que hemos colaborado en esta historia, yo les platico que es activar la primera ley de Newton, que es la ley que dice que los objetos en movimiento permanecen en movimiento, la ley de la inercia. Entonces, el proyecto ya inició en esta fase de construcción en una situación que tiene su grado de complejidad, ya que el estadio, para aquellos que son de Monterrey, este estadio está en dos municipios. Está exactamente en el límite entre San Nicolás de los Garza y Monterrey. Si los estadios de por sí son proyectos sumamente complejos, agréguenle aquí la complejidad de que es un estadio que precisamente la yarda 50 del proyecto es la división municipal entre Monterrey y San Nicolás. De hecho no estaba exactamente, pero ya que nos enfrentábamos a ese proyecto dijimos, pues de una vez alineemos la yarda, hagamos esto de un momento, una situación simbólica del proyecto. Entonces empezamos a bromear. Imagínate que estamos viendo un partido de NFL en el nuevo estadio y existe una intercepción y se la llevan de la yarda 30 de Monterrey y la regresan a la yarda 45 de San Nicolás. Bueno, así está la situación. Entonces es un proyecto que involucra a todos los niveles de gobierno, involucra al nivel de gobierno estatal, involucra al nivel de gobierno municipal de San Nicolás de los Garza, involucra al municipio de Monterrey, involucra obviamente a la universidad, involucra a los Tigres, que es una institución sui generis, porque el Tigres como equipo profesional de fútbol, por cierto, los campeones de la Liga Mexicana, los flamantes campeones de la Liga Mexicana de Fútbol. Tigres es un equipo profesional que tiene una situación de ownership compleja, porque los Tigres pertenecen técnicamente a la universidad, pero es un equipo que pertenece, al menos en la operación del equipo, a Sinergia Deportiva, que es a su vez una subsidiaria de Cemex. Entonces aquí también tenemos que, en este proyecto, integrar nuestro trabajo en juego de pelota, y que es de lo que voy a hablar, es de integrar a todos estos intereses, los intereses de todos los que acabo de mencionar, y agregan a esto inversionistas, arquitectos, ingenieros, ligas internacionales como el caso de la NFL, operadores de conciertos. En nuestro caso es un edificio de usos mixtos, entonces el estadio también tiene un componente inmobiliario importante de lo cual vamos a hablar, que es que también tenemos que integrar al operador del hotel del estadio. Tenemos un área de oficinas, tenemos una incubadora de negocios. Entonces todos estos componentes que se integran en el estadio
nuestro trabajo es que caiga la pirinola en Todos Ganan. Entonces nuestro trabajo ha sido escuchar a todos estos diferentes stakeholders y ponerlos juntos en un proyecto que es extraordinario desde muchos aspectos. Yo quisiera comentarles que este es un proyecto de gran relevancia para la ciudad. ¿Ya puedo, Rodrigo? ¿Cómo lo avanzo? Perdón. Sí, ya, perdón. Bueno, este es el proyecto del estadio. Entonces nos vamos a ir rápido después de la larga introducción en lo que resolvimos el tema técnico. Hay una frase del libro Arquitectura, el estadio, Arquitectura para la Nueva Cultura Global, escrito por mi mentor y fundador de Populus, Rothschild, en la cual dice: donde se reúnen las multitudes, se crea la historia. Nosotros creemos que y los queremos invitar a ser parte de esta historia, porque para poder desarrollar un edificio tan fascinante y que tiene tantos componentes, se requiere la colaboración de muchas diferentes personas, particularmente de expertos en diferentes ámbitos de la parte de desarrollo inmobiliario. Entonces, lo que queremos hacer hoy es invitarlos a ser parte de esta historia e invitarlos a colaborar, a cada quien en su trinchera, en su área de especialidad, en este proyecto. Y hablando de historia, hay una frase de Víctor Hugo que dice que la arquitectura es el gran libro de la humanidad. Y este libro de la humanidad nosotros podemos ver la historia de las ciudades a través de sus edificios. Este libro de la humanidad tiene capítulos, y aquí es donde voy a explicar la importancia del estadio en nuestro contexto histórico. Hubo una época en los siglos del 12 al 18 más o menos, donde el edificio importante de una ciudad era la catedral. Y las catedrales no solamente eran edificios religiosos, eran edificios que también representaban el poder económico y político de las ciudades. Después viene la revolución industrial, el mundo se vuelve más secular y el edificio de prestigio se convirtió en la central de trenes. Ciudades como París, Londres, por supuesto Nueva York con Grand Central Station, hicieron estos edificios que daban la bienvenida a los visitantes y demostraban la importancia económica de la ciudad. Sin embargo, en el siglo pasado, en el siglo XX, todos fuimos testigos de otra nueva tipología de edificio que se convirtió en el edificio importante de las ciudades, y por supuesto que me refiero a los rascacielos y a los edificios culturales. Por ejemplo, también en Nueva York, el Empire State, pero vimos todos cómo Kuala Lumpur se puso en el mapa con las Torres Petronas, cómo Sydney con la Opera House de Sydney, un edificio magnífico, fue el edificio que se convirtió en la postal y que catapultó a Sydney, o en el caso de Bilbao, la Opera House, el Museo Guggenheim de Bilbao. Sin embargo, en nuestro siglo, en el siglo XXI, el edificio de prestigio es el estadio. Y no es porque nos dediquemos al desarrollo de estadios. Hay una razón fundamental por la cual el estadio es el edificio del siglo XXI, y es por la internacionalización del deporte principalmente. Ahora vemos en televisión partidos que toman lugar en otro país, en otro continente, y al ver en televisión o en redes sociales ese edificio, es el edificio que representa aquello que vemos en la ciudad. Cuando los chinos construyen el nido de pájaro, ese edificio era un anuncio al mundo del poder económico de China. Entonces, el estadio sí tiene esa posibilidad de convertirse en un emblema y convertirse en un promotor global de la ciudad. Ese es el lado bueno de los estadios. Sin embargo, los estadios hay que reconocer que también tienen un lado negativo, un lado muy criticable, y en nuestra empresa somos altamente críticos a la manera en que muchos estadios se desarrollan en el mundo. Y aquí quisiera citar a Steve Jobs, que en la biografía de Steve Jobs hay un capítulo que se llama Toy Story. Este capítulo, ya saben, después de que a Steve Jobs lo corren de su propia empresa, va y funda Pixar, y él quería hacer una película con Disney.
y va y le propone el guión de Toy Story. Y el guión es de que dice Steve Jobs que él cree que los objetos tienen sentimientos. Y un objeto que si tiene sentimientos estaría feliz cuando es usado y triste cuando no. Y esta es la historia de un juguete que va a dejar de ser usado porque al niño le dieron un juguete nuevo. Si algunos vieron la película, yo me la vi 20 veces porque tenía niños, entonces hasta me hacían los diálogos, ¿verdad? Hay una serpiente en tu bota, etc. Bueno, el tema es que si los objetos tuvieran sentimientos y estarían felices cuando son usados y tristes cuando no, eso también lo podemos transformar o llevar esa frase a los edificios. Si los edificios tuvieran sentimientos, serían felices cuando son usados y tristes cuando no. Y parafraseando a Steve Jobs, el edificio más triste del planeta, increíblemente, porque pensamos que es un edificio eufórico, pero es más bien un edificio bipolar. El edificio más triste del planeta es el estadio. Porque el estadio es el edificio más subutilizado del planeta. Son el edificio más grande de la ciudad, gigantesco, con hectáreas de estacionamiento, y es el edificio menos usado de la ciudad. Imaginen estas enormes infraestructuras para ser utilizados, si bien nos va, 80 horas al año. Entonces, eso tiene que cambiar. Los estadios han sido desarrollados con dinero público y muchas veces terminan en elefantes blancos. Entonces, debe haber un nuevo approach de desarrollo sostenible de estadios. Y aquí viene nuestra propuesta del estadio universitario. Y voy a poner un video de cuál es la visión del estadio. ¿No se va a ver? Bueno, continuamos. Estos proyectos, como les decía al inicio, son proyectos de colaboración. ¿Con quién estamos colaborando en el proyecto? Estamos colaborando, por supuesto, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto sus divisiones de arquitectura, ingeniería, la parte jurídica de la universidad. Por supuesto, con Cemex, que ya lo mencioné, que Cemex, muy interesantemente, es una empresa que tiene la visión de que la ciudad está por encima de los intereses del equipo. Y si pensamos en la ciudad, terminamos favoreciendo al equipo. Entonces, este es un estadio de ciudad. Es un estadio que tiene la visión de que sea un estadio que le sirva de infraestructura a la ciudad para atraer eventos internacionales, como cuáles partidos de NFL, conciertos de primer nivel. Por supuesto que estamos colaborando, como ya lo mencioné, con los diferentes niveles de gobierno. Tenemos un grupo de expertos internacionales que forman parte de este proyecto, y aquí me gustaría mencionar a 3 de ellos, que sería Judith Grant, que ella es la directora de Deportes y Real Estate de la Universidad de Michigan. Me gustaría también mencionar a Debbie Stanford, que ella es la directora del Centro de Convenciones de Bahrein. Ella fue la Mujer del Año de la ONU, etcétera, y es parte de nuestro tema de inclusión de mujeres dentro del estadio, del cual voy a hablar más adelante. Por supuesto, José Juan Torres. José Juan Torres es nuestro experto en la industria de la música. La industria de la música se ha convertido en algo sumamente importante en los estadios. Yo casi que quisiera retar una postura que en el futuro la música se va a convertir en tanto o igual de importante para los estadios como el deporte. Y lo estamos viendo con el tour de Taylor Swift, que imagínense que ella está casi que poniendo un Super Bowl en cada ciudad donde se presenta. ¿Y por qué me refiero que un Super Bowl? Por la cantidad de personas comprando el boleto, la demanda es 50 veces la oferta. Y eso está sucediendo cada vez más con la industria de la música. Por supuesto, colaboramos con Populous, que es la empresa líder en arquitectura de estadios a nivel global. Endeavor es otro aliado estratégico, y aquí en Endeavor quisiera yo mencionar a 2 de las empresas de Endeavor. Una es On Location. On Location es la empresa que se dedica a vender los palcos o los premium seats de eventos como el Super Bowl, como los partidos de NFL internacional o como los Juegos Olímpicos. Y otra de las empresas de Endeavor es una empresa que se dedica a precisamente lo que mencionaba, la música, los artistas. Un estadio debe de tener como visión cuál va a ser el contenido musical que va a tener el estadio y cómo se prepara el estadio para poder recibir a través de tecnología como quitar la cancha y la acústica, los propios lugares donde va a estar el artista,
Entonces, es una de las visiones claves del proyecto. Estamos colaborando con CENER, que CENER es una empresa española, que son ingenieros, y el logro más reciente que tiene CENER es la cancha del Santiago Bernabéu en Madrid. Y si ustedes han visto el video, si no les recomiendo que lo chequen en YouTube, la cancha del Santiago Bernabéu en un sitio tan… A mí me encanta el sitio del Bernabéu en Paseo de la Castellana. Nosotros somos proponentes de los estadios urbanos. El Santiago Bernabéu es uno de los estadios más urbanos que pueden existir. Sin embargo, esa misma ubicación le genera una complejidad de sitio tremenda. Si quieres sacar la cancha del estadio, no hay dónde ponerla. Entonces, lo que hizo CENER para sacar la cancha del Santiago Bernabéu y para poder utilizar el estadio para todo tipo de eventos es sacarla en el hipogeo. Y yo les preguntaba, ¿el hipogeo? El hipogeo. Y el hipogeo pues es debajo de la tierra. Entonces la cancha del Santiago Bernabéu se mete debajo de la tierra. Nosotros hicimos una colaboración con CENER, no en un hipogeo, sino en un aladeo, la metemos al lado del estadio, debajo de la grada. Y si se pueden ver los videos ahorita se los presentamos cómo se hace. Y por supuesto que aquí está Luz Salinas, una de mis heroínas en temas de sostenibilidad ambiental y como empresaria, obviamente colaborar con empresas locales, expertos en todos los diferentes ámbitos. Estamos colaborando con TRI, estamos colaborando con Molleda, estamos colaborando con PMP y estamos buscando nuevas colaboraciones. Por eso les decía al inicio, esta es una invitación a colaborar en un proyecto histórico a toda la gente, a todos los diferentes ámbitos del desarrollo inmobiliario. Y el proyecto es, en una palabra, sostenibilidad. Y sostenibilidad la digo con cuidado, porque es una palabra un poquito sobreutilizada. Yo tengo 12 años viviendo en Nueva York y mi esposa le gusta ir al Whole Foods y todo es orgánico. Y le digo, oye, esa etiqueta de orgánico es más marketing que realidad, entonces ya lo ponemos y todo vendemos. Y yo creo que la palabra sostenible se ha convertido un poquito también en una etiqueta que le ponemos a todo, pero en nuestro caso es el core fundamental de la empresa. Lo decimos en serio, no como un tema de marketing. Y lo decimos en serio desde los 3 ámbitos de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad económica para empezar, porque muchos asociamos la sostenibilidad con la parte ambiental, la cual es muy importante, pero de poco nos sirve ponerle celdas solares a un edificio que no se puede construir, que no es viable. Entonces tenemos que partir de la sostenibilidad económica de un estadio, que la mayoría de los estadios no lo son, la sostenibilidad ambiental y por supuesto la sostenibilidad social, que es fundamental en un estadio, porque un estadio, aunque sea inversión privada, es un edificio cívico, es decir, por definición es un edificio que le pertenece al pueblo. Aunque no sean accionistas o sí lo sean, la gente dice, es mi estadio, lo presumen, es el estadio de mi ciudad. Entonces es un edificio cívico que tiene un gran componente de sostenibilidad social. Entonces, en la sostenibilidad económica hay 2 componentes fundamentales en un estadio. Por un lado, los usos mixtos del estadio, del cual voy a hablar, y por otro lado, que sea un estadio multipropósito. En el lado de los usos mixtos, nosotros vemos el diseño del estadio de la misma manera que se ve el diseño de un barco, de un crucero. Si se fijan, los cruceros, está aprovechado cada metro cúbico existente. En la proa está el teatro, en la popa hay un bar, etc. Y en los estadios sucede lo contrario. Entramos a un estadio y hay un hueco gigantesco debajo de la grada. Nuestro approach es un enfoque de un estadio utilizado totalmente todos los metros cúbicos del estadio, al igual que se diseña un barco, un crucero. Entonces, esta es la sección del nuevo estadio universitario y en esta sección tenemos el edificio totalmente utilizado. ¿Para qué es utilizado? Es utilizado para oficinas principalmente, tiene un hotel, tenemos una incubadora de negocios, mismas que voy a mencionar. Tiene aulas de clases, hay un caso bien interesante, el estadio de Wembley tiene aulas, tenemos oficinas y las oficinas son un socio natural del estadio. Si se fijan, los estacionamientos son utilizados en horarios totalmente invertidos a los eventos del estadio. Los estacionamientos de las oficinas se utilizan de lunes a viernes entre semana y el estadio va a utilizar los mismos estacionamientos los fines de semana o en caso de que haya un partido entre semana va a suceder en la noche. Entonces, un socio natural, simple,
del estadio son oficinas. El estadio tiene oficinas con vista al campo. Imagínense qué interesante. Tenemos hotel, el otro socio natural del estadio. Tenemos un hotel de 330 habitaciones, de las cuales 170 dan vista al campo. Y esas 170 habitaciones tienen balcón, pero el balcón, en lugar de tener vista al mar, tiene vista al campo. Y en tu balcón tienes butacas. Entonces imagínense el concierto de Adele, invitas a tus amigos a tu habitación de hotel, se acaba el concierto, se van tus amigos y tú te quedas, porque es una habitación doble, pero para el evento puede ser para hasta 8 personas. Entonces es algo interesantísimo. Hilton lo está haciendo en Europa, hay varios, pero no es una idea nueva. El estadio de Toronto tiene un estadio hace más de 30 años. Entonces aquí un socio natural es el hotel con centro de convenciones dentro del estadio. Y por supuesto todas las áreas de bares, restaurantes, comercios, y esos bares, restaurantes, comercios le dan servicio a las otras 3 unidades de negocios. Le dan servicio a los aficionados del estadio, le dan servicio a las personas que trabajan en las oficinas y le dan servicio a los huéspedes del hotel. Otra vez no se va a ver el video, ¿verdad? Bueno, y aquí el otro componente y sumamente importante del proyecto es la incubadora de negocios. El estadio tiene una incubadora de casi 20,000 metros cuadrados, emulada después de una incubadora de negocios que está en París, y esto es un ecosistema que se llama Station F, aquí se va a llamar Estación N, y esta es una incubadora que vincula a emprendedores con la universidad, con el ecosistema de empresas de Nuevo León, y esa incubadora es parte de los usos mixtos del estadio. Y el otro componente de la sostenibilidad económica es la parte multipropósito. Y en la parte multipropósito es que el estadio sirva para más de un deporte o para más de una actividad. La mayoría de los estadios no son así. Esto es diseñar la parte de la grada y la parte de la cancha del estadio, pensando como que el estadio del pasado es un desarmador que tiene un uso. ¿Y qué pasa si pensamos como una navaja suiza? Otro ejemplo es el teléfono, que ahora el teléfono sirve para 100 cosas. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología del estadio para, a través de una tecnología dinámica de gradas y de sacar la cancha, se pueda utilizar el estadio para todo tipo de eventos? Entonces, ¿cuáles son los eventos que permite el estadio? Obviamente fútbol, soccer, fútbol americano, incluso atletismo y cualquier otro tipo de eventos. Nomás me regreso aquí tantito. En el tema de este estadio como navaja suiza, tenemos otro proyecto en desarrollo en Mérida, que también es una belleza de estadio, porque el estadio de Mérida reconfigura su grada de fútbol a béisbol. Es una rotación de gradas. Pueden ver el video en YouTube, que existe el video de cómo se reconfigura la grada, de gradas paralelas para fútbol a gradas en forma de rombo para béisbol. Entonces, esta es la configuración del estadio universitario para partidos de Tigres, que tiene 65,000 aficionados de capacidad. La configuración para partidos de fútbol americano, que tiene 71,000 lugares. Si ustedes se fijan, la cancha de americanos es menos ancha, es estrecha, y esa cancha le permite agregar, en nuestro caso, 8 filas en la parte baja del estadio, que son asientos cercanos al público. Aquí agradezco a Rodrigo, que Rodrigo fue parte fue colaborador de estos renders. Este es tuyo, ¿no, Rodrigo? Correcto. Y una cuestión bien interesante es que el estadio también puede, a través de una plataforma donde pierdes las 22 filas de abajo, poder instalar una pista atlética. Hay otro estadio que tiene esa posibilidad. No tiene la pista atlética instalada, simplemente se puede hacer para algún evento que el país lo requiera. Y el país lo puede requerir. En este momento el gobierno de México está levantando la mano para ser candidato a Juegos Olímpicos, y en caso de que México llegase a ser sede de Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, no vamos a tener estadio para hacerlo. Es pensar en el estadio cómo se puede adaptar para una pista atlética. Y por supuesto, el uso que hemos mencionado una y otra ocasión, cómo se adapta el estadio para conciertos. La adaptación para conciertos es sacar la cancha del estadio y que te permita tener un concierto en la configuración que venga programada por el equipo del artista. Y por último, hay un nuevo inquilino de los estadios, que son los videojuegos. A mí me llama la atención que en el estadio Nido de Pájaro,
donde fueron los Juegos Olímpicos en París. Se desarrolló la final de un videojuego, había 70,000 jóvenes viendo a dos chavos competir en pantallas y era la final de los videojuegos. Entonces los videojuegos vienen a los estadios y tenemos que planear la tecnología, la infraestructura del estadio para recibir ese tipo de eventos. Y en el caso de sostenibilidad ambiental, yo dejaría que Lu diera esa plática y que pudiéramos hablar horas del tema. Nomás quisiera mencionar 3 puntos rapidísimos del tema. El primero es reducir. Ustedes saben que hay las 3 R's: reciclar, reusar, reducir. La más importante es reducir, porque si reduces no tienes que utilizar la energía del reciclaje, etc. Entonces, en el caso de reducir, el nuevo estadio universitario tiene una capacidad de 50% más que el estadio anterior, el viejo estadio universitario. Y en esa capacidad adicional, el estadio es casi del mismo tamaño, es reducir desde la huella. Y otro punto que yo le digo a mis amigos arquitectos es: reduce el claro entre columnas. Muchos estadios queremos, los arquitectos, que se vean impresionantes con claros de 30 metros, eso te genera unas vigas de peralte de 3 metros, etc. Entonces, yo eso lo aprendí en Sudáfrica. En Sudáfrica, en el Mundial de Fútbol, el estadio Soccer City en Johannesburgo tiene las columnas a cada 5 metros. Yo decía, ¿por qué tan cercanas? Y decían, oye, por 2 razones. Una, es una estructura más fácil de construir, más ligera, sabemos utilizarlo aquí, y es una estructura que utiliza menos materiales. Nosotros no estamos en una estructura claros tan reducidos, pero tiene claros bastante reducidos, 7 metros con 36 centímetros. ¿Por qué? Pues porque son 12 pies y las habitaciones de hotel, perdón, son 24 pies y las habitaciones de hotel es dividir el claro entre 2, los palcos es reducir el claro entre 2 o dividir el claro entre 3. Entonces, al reducir los claros, reduces el material utilizado. El otro tema importante es materiales locales. Materiales locales en un estadio tiene 2 componentes fundamentales. Uno, ayudas a la economía local, lo cual ya debería ser por sí mismo la suficiente razón para hacerlo, y otro tiene un componente ambiental. Yo a cada producto importado le veo cara de que se lo trajeron en este barco de contenedores desde China, gastando energía en los 10,000 kilómetros de trayecto por el Pacífico. Entonces tenemos la convicción de utilizar materiales locales a lo largo, y en Monterrey se producen todos los materiales. Entonces es una convicción del proyecto de utilizar materiales locales. Y un tercer componente, para no ser extensivo en la parte de sostenibilidad ambiental, pero en Monterrey es un proyecto, es una situación clave, y me refiero obviamente al agua. Entonces, el estadio tiene que ser ejemplar en el uso del agua. Esta foto del lado derecho es una foto real del año pasado en la presa de la Boca, seca. Entonces, el estadio, como es un edificio tan visible, nosotros creemos que no solo tiene que tener la certificación LEED y LEED Platino del estadio, sino que tiene que ser un ejemplo de mejores prácticas en materias ambientales, comenzando por agua, sobre todo en esta ciudad. Y obviamente irte por todo el checklist de agua. Y ya para terminar, quisiera hablar un poco de la parte del entorno, de la parte social del proyecto. Y en la parte del entorno, aquí nos estamos basando en 2 temas fundamentales. ¿Qué es lo que hace a una ciudad vivible? Y también el otro libro que hoy en la mañana hablaba aquí el alcalde de San Pedro, Miguel, que yo le regalé el libro de The Walkable City, de cómo hacer un entorno más caminable al estadio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo cómo resolver desde la gente que llega caminando del metro al estadio, pero no solo al estadio, es cómo llega el estudiante. Hay 90,000 jóvenes que llegan día con día a Ciudad Universitaria en el sitio del estadio. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos mejor la convivencia de Ciudad Universitaria en todos los días cotidianos? ¿Y cómo hacemos mejor los accesos, las salidas, toda la convivencia con el estadio en días de partidos? Y hay aquí una serie de iniciativas que quisiera mencionar, 2, 3 de ellas. Una de ellas es que el estadio universitario, y esto no ha sido público todavía, así que tienen aquí la primicia, es un estadio muy querido por los aficionados tigres. Entonces, hay todo un proyecto de preservar las tradiciones y preservar una parte del estadio universitario. Entonces, se va a preservar la grada norte en un auditorio al aire libre que se llama el Teatro Volcán, donde la gente va a poder ver partidos en pantalla gigante, va a haber música antes de los partidos. Obviamente calzadas alrededor del estadio. El proyecto contempla la renovación de la infraestructura deportiva de la universidad con cargo al proyecto del nuevo estadio,
como es el estadio donde juegan los auténticos Tigres, el Gaspar Más y el Estadio Chico Rivera, y por supuesto preservar las tradiciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creando un master plan que mejore todo el entorno. Y por todo el entorno no nos referimos solamente a Ciudad Universitaria. En este sitio los vecinos son el Estadio de Béisbol Monterrey, el gimnasio donde juega el básquetbol profesional, está el Parque Niños Héroes, y tenemos un proyecto particular que es el Estadio Polivalente del INDE. Creo que se nos está acabando el tiempo, ya acabamos. Este es el proyecto que inició construcción la semana pasada, y es un proyecto que estamos utilizando como laboratorio de ideas. Muchas de las ideas que estamos hablando aquí de inclusión, de sostenibilidad, las estamos ya implementando en el estadio pequeño. Entonces, el estadio del INDE es un estadio donde juegan los niños. Hagan de cuenta que es el disco de Maná, donde jugarán los niños, porque actualmente en el sitio del estadio se juega el fútbol americano infantil. Antes de construir el nuevo estadio universitario se tiene que sustituir por un nuevo estadio para los niños que practican fútbol americano. Entonces, este es el proyecto del estadio, que es una cancha multifuncional. Existe en Nueva York, en Battery Park City, una cancha que se utiliza para todos los deportes. Los niños juegan béisbol, juegan fútbol americano, juegan fútbol soccer, cambiando los colores de las líneas del campo. Entonces, esta cancha está hecha para ser utilizada por niños y por adultos para diversos deportes. Y la otra particularidad que tiene, porque parte de la filosofía de juego de pelota, ya lo mencionaba, es utiliza los metros cúbicos del estadio. ¿Y cuáles son los metros cúbicos? Todo el hueco debajo de la grada. Entonces empezamos a hacer un estudio con el INDE, que es el Instituto de Deporte del Estado, y le decíamos, a ver, tengo un espacio debajo de la grada que quiero utilizar, tengo todos estos metros cúbicos, ¿qué le hace falta al Estado en materia deportiva? ¿Y saben qué es lo que le hace falta al Estado, que es algo interesantísimo? Un centro paralímpico. Y el centro paralímpico son aquellas disciplinas que juegan las personas con discapacidad. Entonces, dentro del estadio, del nuevo estadio del INDE, pusimos 5 disciplinas paralímpicas, que son bocia, goalball, que el goalball es un deporte que se juega con una pelota con un cascabel que juegan los ciegos. Tenemos danza en silla de ruedas paralímpica, tenis de mesa y powerlifting, que están incluidos dentro del proyecto. Y por último, la inclusión dentro del estadio universitario. Y la inclusión, prometo que aquí terminamos, tiene 2 componentes fundamentales. Uno, la inclusión de mujeres, que ese es uno de mis temas donde más hemos hecho investigación y hemos escrito sobre el tema de la inclusión de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres han sido discriminadas en los estadios. No crean que en Medio Oriente, en Estados Unidos hoy. Y ahorita les explico por qué. Entonces, uno es la inclusión de mujeres y el otro es la inclusión de personas con todos diversos tipos de capacidades. Entonces, empecemos por el tema de la inclusión de mujeres. El tema de la inclusión de mujeres, la imagen del lado izquierdo es Fenway Park, en Boston, Grandes Ligas. Y si una mujer quiere ir al baño, se va a pasar todo el partido en la fila para el baño. Eso le pasa a las mujeres en todos los estadios profesionales, en los teatros, en cualquier parte. ¿Y saben por qué? Porque los códigos que tenemos hoy, no estoy hablando de códigos de hace 40 años, los códigos con los que construimos estadios hoy para NFL, construimos estadios hoy para el Mundial de Fútbol, que dice el código que asumas que el 80% de los asistentes son hombres y el 20% de los asistentes son mujeres. Entonces tenemos una profecía autocumplida, tenemos una assumption, porque tal vez en el pasado así era, donde el 20% van a ser mujeres, entonces ponemos el 20% de baños de mujeres. Pero hay otro problema adicional en el baño de mujeres, las mujeres se tardan más. Entonces yo le digo a mis amigos arquitectos, lo que diga el código multiplícalo por 4 en el caso de baños de mujeres. Entonces el nuevo estadio universitario tiene un intensivo baños de mujeres, y hay una situación interesantísima que es baños que cambian por tipo de evento. ¿Qué es el baño que cambia por tipo de evento? Y no estamos hablando aquí de cuestiones de LGBT, no. Estamos hablando de cuestiones muy prácticas, como que si es un partido de fútbol van a ir más hombres, y si es el concierto de Taylor Swift van a ir más mujeres. Entonces, como los baños de los estadios son modulares, tú haces 3 módulos, el módulo de hombres, el módulo de mujer y el módulo por tipo de evento. Y el módulo por tipo de evento simplemente son baños que en lugar de tener mijitorios tiene tazas.
Ningún hombre se preocupa por ir a una taza en su casa porque nadie tiene mijitorios en su casa. Bueno, en el estadio hay módulos de baños que son de tazas y lo único que cambia es la señalización. Entonces yo puedo aumentar una enorme cantidad de baños simplemente cambiando la señalización, a hacerlos de mujeres si es el concierto de Taylor Swift, y si es el partido de Tigres contra América, lo cambio a señalización de hombre, porque yo puedo predecir a través de tecnología qué porcentaje de personas van a asistir al estadio, que son mujeres o que son hombres. Esa es una. Otro tema de mujeres, por supuesto, que el estadio tenga guardería y que tenga cámaras de lactancia como lo tiene cualquier aeropuerto. Tan simple como eso, muy pocos estadios lo tienen. Y por supuesto que parece increíble que no se dé, los únicos que lo hacen y bien son las universidades estadounidenses, que son baños, vestidores exclusivos para los equipos femeniles profesionales del estadio. ¿Quién hace eso bien? Las universidades gringas. No lo hacen bien ni siquiera las ligas profesionales. Eso es la inclusión de mujeres y eso es parte de la inclusión de mujeres. Por último, inclusión de personas con diferentes discapacidades. El tema de sillas de ruedas, el tema de movilidad reducida es el mínimo indispensable en un estadio. Les voy a poner 3 ejemplos rápido, te prometo que aquí terminamos. Que es, oigan, esto es bien importante. Las personas más discriminadas en los aviones son las personas con obesidad. Y esas mismas personas que son discriminadas en los aviones son discriminadas en los estadios porque no caben en la butaca. Entonces el estadio debe de planear cómo vas a cambiar el ancho de cierta butaca, y eso se puede hacer reduciendo la misma fila, no poniendo una sección de personas con obesidad, porque eso ya sería discriminatorio, sino que si hay una persona que está abonada en el estadio, puedes cambiar una silla en particular, aumentando el ancho de esa silla de 50 centímetros a 65, y el resto de la fila se reduce 1 centímetro cada uno, nadie se va a dar cuenta, ni los amigos, etcétera, pero tienes que pensar en esa otra discapacidad. Los niños y las personas que sufren enanismo, tienes que tener mijitorios bajos, lavabos bajos, incluso lo que sucede en los restaurantes, que tienes un banquito para que la persona se siente ligeramente más arriba. Y esta es una de las cuestiones que donde más nos encanta, solamente estadios muy avanzados lo hacen, que es una cámara sensorial. ¿Qué es la cámara sensorial? Nosotros pensamos que todo el planeta es como nosotros, que les encanta el ambiente, el relajo, la porra en el estadio. Pero hay gente que no. Si una familia tiene un hijo que padece Asperger o autismo, esas personas no pueden ir al estadio por el ruido del estadio. Entonces, un estadio moderno tiene que tener una cámara sensorial, que es un cuarto completamente aislado del ruido, donde puedes ver el partido en ese ambiente. Y por último, tienes que tener subtítulos para personas sordas, etc. Y termino con esto, prometido, última slide. Última. Hace más de 50 años, y esto me encanta porque se los quiero transmitir, en Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, se estaba construyendo el Estadio Azteca. Y pusieron este anuncio, que a mí me parece impresionante, la visión, las agallas que tuvieron. Leámoslo. Aquí se construye el monumental Estadio Azteca. Y abajo dice, el mejor del mundo. No dijeron el mejor de la Ciudad de México, el mejor del país, el mejor de América Latina. Dijeron el mejor del mundo. ¿Y saben qué? Lo lograron. Hace 50 años el Estadio Azteca era el mejor estadio del mundo. La NFL aprendió del Estadio Azteca. Estadios europeos aprendieron del Estadio Azteca. Y nosotros creemos que es momento de poner un anuncio espectacular parecido a este, pero aquí en Avenida Universidad y Avenida Barragán, que diga: aquí se construye el mejor estadio del mundo, el mejor en sostenibilidad ambiental, lo cual es medible con puntos LEED, el mejor en inclusión y el estadio que más utiliza y sirve a los demás todos los días del año. Entonces, el mejor estadio del mundo no es un estadio al que vamos a ir, es un estadio al que nos toca crear. Muchas gracias. A continuación tenemos una plática muy interesante con Felipe Escalona, que viene desde Chile. Es cómo salvar al planeta a través del negocio inmobiliario. Un aplauso para Felipe, que viene desde Chile. Un abrazo. Les quiero contar una historia que parte el 1 de noviembre del año 2016 en el Parque Nacional Torres del Paine, que está ubicado en la Patagonia chilena.
Es una historia en la que yo estoy haciendo un hiking de 8 días, recorriendo este parque en un lugar que no tiene ningún tipo de conexión a internet, que no tiene ningún tipo de tecnología, que solamente hay algunos guardaparques preocupados de lo que está ocurriendo, y me toca el último tramo, justamente el Día de los Muertos, que aquí se celebra harto, y hay una tormenta blanca. Hago el trekking yo solo, parto a las 6 de la mañana, era un trekking que tenía que durar todo el día, y a las 12 del día se desata una tormenta blanca, quedo atrapado con la nieve hasta la rodilla. No tenía equipo de nieve, no tenía ni siquiera mi celular con batería porque se apagó con el frío. Y luego de estar a punto de morir, tuve 3 horas con que se me congelaron las manos, se me congelaron los pies, no tenía guantes de lana, impresentable mi equipo. Después de estar 3 horas a punto de morir, me doy cuenta que estoy en un proceso de irme, se acaba todo, hasta aquí llegamos. No tenía sentido lo que había hecho en mi vida. Tenía 36 años, hoy día tengo 43. Tenía 36 años y me iba a morir congelado. Mi epitafio iba a decir que era un abogado, que era fiscal de una desarrolladora inmobiliaria relativamente importante en Chile, pero todos los planes y todos los sueños que tenía ya no existían. Mis amigos me iban a llevar un par de días y se acababa mi historia. Todas las cosas que tenía ganas de hacer, todo el impacto que quería tener, mi idea, no eran más que sueños, no eran más que un trozo de hielo en esta congeladora que estaba a punto de llevarme. Y tomo una decisión. Digo, si me salvo, voy a hacer algo diferente con mi vida. Voy a renunciar a mi trabajo, voy a hacer algo. Y resulta que en la Patagonia chilena existen los Sherpas magallánicos. Y por suerte, uno de estos Sherpas se le ocurre devolver, se entera de que habían personas que estaban perdidas. Curiosamente, una de las personas con las que me topé en ese rescate, porque nos rescataron, era un mexicano, que también estaba con un shock de frío, y juntos logramos salir, caminamos 3 horas todavía en la nieve para poder ser rescatados. Cuando bajé de las Torres del Paine, lo primero que hice, llegué a mi trabajo, renuncié, se acabó, me salvé, tengo que cumplir. Y dije, ¿y ahora qué hago? Lo único que sé hacer es ser abogado, lo único que sé hacer es negocios inmobiliarios, y tengo que conectar lo que me pasó y darle un sentido. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Se me ocurrió volver a la Patagonia. Se me ocurrió desarrollar un negocio. Yo no era una persona muy próspera, nací en una comuna de las más pobres de Chile. No tengo herencia, no tenía más que mi trabajo y el poco patrimonio que había juntado con un rol profesional en desarrolladora inmobiliaria. Y se me ocurre ir a la Patagonia y veo desarrollos de fraccionamiento, como dicen ustedes, loteos dicen allá, consolidados, barrio consolidado. No había ninguna sola casa, árboles quebrados, destruidos, pasaban máquinas y parcelas de 5.000 metros en una peineta con un camino al medio y parcelas a los lados, a cada lado. Esas parcelas estaban en la etapa 9 en ese momento, y cuando la vendedora del proyecto me dice, oye, y esto es un barrio consolidado, sin que nadie nunca haya construido, lo único real es que se había destruido la naturaleza y que la tierra valía más. La primera etapa se había vendido a $5.000 los 5.000 metros, y ya estábamos hablando de $45.000 5.000 metros. Esto es el año 2017 recién. Y yo digo, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no cambiamos el paradigma? ¿Cómo si a mí no me hace sentido ver esto destruido? ¿Cómo no le va a pasar a alguien más lo mismo? Y vengo, invierto todo lo que tenía, incluso con todos mis contactos y conocimientos tuve la posibilidad de hacer 30 presentaciones a fondos de inversión y inversionistas. Ninguno quiso poner un solo peso, así que tuve que vender mi auto, un Subaru Forester en ese tiempo. Tuve que vender algunas acciones y participaciones que tenían empresas pequeñas, y además pedir todos los créditos, avances en efectivo de las tarjetas, all in. Y compré un predio de 850 hectáreas en la Patagonia, en el fiordo Puyuhuapi, en un lugar muy parecido. De hecho, se parece mucho a los lugares que me estaba mostrando aquí, es bien curioso. Y resulta que salgo a la venta con una lógica diferente. No voy a urbanizar. Sé que la tierra va a costar más cara en el tiempo. Todos lo sabemos. Todas las personas que están sentadas aquí saben que la tierra va a costar más cara en el tiempo.
Cualquiera que llame a su abuelo y le pregunte si la casa que se compró o que va a heredar el padre, si vale más caro hoy día, saben que sí. Yo partí de la premisa de que si eso era así, ¿para qué íbamos a hacer camino? Todavía no llegaba la civilización, eran bosques vírgenes y tenía que haber gente que quisiera conservar la naturaleza, que quisiera aportar, que quisiera ser un pequeño filántropo, pero que no estaba obligado a regalar su dinero, sino que lo que tenía que hacer era tomar el testimonio, conservar ya no 5.000 metros, encontré que era mediocre, dije 5 hectáreas, multipliqué por 10. Hasta el día de hoy nunca hemos hecho un lote menor a 5 hectáreas. Y lo que hicimos fue, en un proyecto de 850 hectáreas, hacer lotes de entre 5 y 20 hectáreas. Como no sabía qué precio ponerle, puse la hectárea a $990 en estos paquetes y vendí el proyecto en 6 meses. Las alzas de precio, la velocidad, me llevaron a generar un negocio de millones de dólares. Les cuento que ese proyecto en que nadie creyó, han pasado 6 años, hemos vendido 30 millones de dólares, más de 6.000 hectáreas. Los inversionistas ahora me persiguen y el año 2022, habiendo aprendido todas estas cosas, habiendo encontrado una fórmula de vida en que ya no tenía miedo a estar congelado, no tenía miedo incluso a dedicarme a un enfoque diferente, a ver las cosas distintas, se me ocurre hacer un acto filantrópico y digo, ¿cómo conservo? ¿Cómo hago para supervisar la conservación? Y yo tengo 2 fundaciones. Creé una fundación que se dedica a supervisar toda la conservación de lo que hacemos y otra fundación que se llama Red Prisma, que es la que se preocupa de los vínculos con las comunidades y que toda esta prosperidad que ha traído este negocio le alcance a todas las personas que viven en estos entornos vírgenes. Entonces, la lógica fue, la forma más fácil de supervisar todo esto sería con un satélite. En mi equipo me decían, que hay personas aquí del equipo, me decían, estás loco, ya empezaste con tus ideas, ¿cómo vamos a supervisar con satélite? ¿Cómo vamos a lanzar un satélite, una inmobiliaria? Una desarrolladora inmobiliaria lanzando un satélite era absurdo. Cuando me puse en contacto con la NASA, porque lo llamé, la NASA me dijo, mira, ¿sabes qué? Existe el satélite, lo lanzamos, pero funciona solo en el hemisferio norte. En el hemisferio sur la tecnología es mucho menor. Ustedes al estar tan cerca de Estados Unidos hay cosas que dan por hecho que en el hemisferio sur no existen. Y esa supervisión que hace la NASA de la conservación del hemisferio norte no existía en el hemisferio sur. Y yo honestamente no tenía muchas ganas de regalarle nada a los gringos, de aportar de ninguna manera. Así que hice lo siguiente, le doné todos los equipos necesarios para replicar el satélite en un dron a mi fundación en Chile. Y la fundación lo que sí hizo con la NASA fue compartir la información. Hicimos un convenio y la NASA hoy día es capaz de supervisar el hemisferio norte y la Patagonia chilena gracias a un vínculo, a un satélite que hoy día funciona en la estación, incluso son sensores que están instalados en la Estación Espacial Internacional, y logramos ser el primer desarrollador inmobiliario que tiene negocios con la NASA. Cuando yo le dije en febrero de este año, hablé con el director del proyecto de la NASA y le pregunto, le digo, ¿me autorizas a contar la historia? ¿Me autorizas a usar los logos en mis presentaciones, el logo de la NASA? Me dice, Felipe, nosotros estábamos clausurados. Fíjate que este proyecto ya había conseguido todo el objetivo y no teníamos fondos, no nos interesa, al Estado no le interesa el hemisferio sur, así que no teníamos fondos. Con lo que tú aportaste, me renovaron mi trabajo por 4 años más. Uno dice, pero la NASA si va hasta Marte, ¿cómo no va a tener fondos? Fíjense que no tenía fondos para conservación. Así que, si quieres, te disfrazas de astronauta en tus presentaciones, pero mi familia te agradece porque tengo 4 años más de trabajo en la NASA, gracias a lo que ustedes hicieron. Con esto, lo que les quiero adelantar es que logramos hacer un desarrollo de tecnología, logramos comprar equipos, logramos vincularnos en un sueño absurdo. O sea, era imposible que una desarrolladora inmobiliaria que se vinculara con satélites, con la NASA, con hacer una supervisión. Y mi siguiente meta era cómo hacer para que el interés de los grandes inversionistas inmobiliarios estuviera en la conservación y no solamente en fraccionamientos que se hacen camino y nunca se desarrollan. ¿Cómo hacíamos? Porque lo hemos escuchado, ya hemos estado el día entero hablando de sostenibilidad, hemos hablado de lo importante que es que los edificios sean LEED, pero ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con lo que ya tenemos? ¿Cómo se cuida? Sabemos que hay tenedores de tierra que tienen
proyectos desarrollados, pensados en 60 años más, cuando llegue la civilización. ¿Qué pasa por mientras en esos espacios? Si yo lograba darles renta, si yo lograba generar un negocio donde nunca había habido un negocio, ya lo habíamos hecho con la conservación de alguna manera, especulando el valor de la tierra, pero si además les daba renta, iba a conseguir expandir esto. Fíjense que a finales del año pasado, el mercado de bonos de carbono colapsó, el mercado regulado, a raíz de, no quiero hablar de fraudes, pero de algunos malentendidos, digámoslo así, entre certificadoras autorizadas por la ONU y los datos efectivos, lo que fue esto chequeado por un diario londinense famoso, The Guardian, y se acredita que en realidad los bonos de carbono, el 70% de lo que se ha vendido realmente no se han logrado generar porque son predictivos. Y que la única forma, ahora California, Silicon Valley, grandes empresas mundiales deciden salirse del mercado regulado, porque además compraban bonos voluntariamente para hacer carbono neutral, y deciden hacer un remate y decir queremos información que sea fidedigna, altamente tecnológica, inviolable y que podamos chequear para comprar bonos de carbono. Bueno, y adivinen quién tenía un negocio con la NASA, había instalado sensores y que estábamos protegiendo la naturaleza. Fíjense que hace un mes atrás firmé un convenio con una institución, un exchange inglés que se llama eGreen, que tiene capitales desde Austria, desde Alemania, enfocados en comercializar bonos de carbono tecnológico. Hoy día es una realidad la renta inmobiliaria en base a conservación. Lo que les acabo de decir es un cambio de paradigma completamente absoluto. Lo que no tenía renta a contar de ahora la tiene. Antes nadie estaba preocupado de proteger la Patagonia. Hoy día no solamente es la Patagonia la que está en función de protección. Fíjense que yo primera vez en mi vida que vengo a México el 7 de junio. Y no es que me quedé aquí, es que nos fue tan bien que nos invitaron, la gente inmobiliaria, Érico se pasó, nos invitó, dijo esto hay que contarlo, hay que promoverlo. Desde el día 7 de junio hasta el día de hoy he tenido en promedio 3 reuniones con gente de México. Hay intenciones, ya tenemos compromisos casi por 200.000 hectáreas de conservación en México. El impacto de lo que estamos haciendo va a cambiar el modelo de conservación, el modelo de la renta inmobiliaria en materia de lugares que hasta el día de hoy no han tenido renta. Va a cambiar el valor de la tierra, ya no va a ser solamente que un lugar sea bonito, va a ser sus características ecológicas, va a ser la prestación ecológica. Cuando yo le hablo de bono de carbono, para hacerlo muy simple, estoy hablando de la capacidad del bosque de enfriar el planeta, estoy hablando de la capacidad del bosque de generar oxígeno. Es Latinoamérica, es África lo que les permite al mundo entero, junto con el mar, pero al mundo entero respirar. Son esos bosques los que generan oxígeno. Son los países industrializados, llamados desarrollados, los países que defienden modelos en que nos venden productos de pocos usos, los que contaminan más. Y somos nosotros los que terminamos comprando bonos para enfriar el planeta, un planeta que nosotros no hemos calentado. Yo los invito a tomar responsablemente hoy día el rol de desarrolladores inmobiliarios, no jugar más a las declaraciones, a que esto es sostenible porque en realidad le puse un panel solar. He escuchado cosas maravillosas, lo que acabamos de ver en detalle, muy en detalle. El estadio es extraordinario, todo lo que hemos hablado con Lu ha sido increíble, el equipo, las cosas que están haciendo en México superan. Yo vivo la mitad del tiempo en Nueva York y créanme que lo que hacen ustedes acá es muy superior a las cosas que están planificándose en países llamados desarrollados. Lo que se está haciendo en Chile. Creamos en Latinoamérica. Los invito a ser superhéroes, a creer que su trabajo no es ser fiscal de una inmobiliaria como yo creía que era, no es ser un desarrollador, no es crear viviendas, es lugares donde la gente se desarrolla, se desenvuelve, donde existe. Sus trabajadores. Cuando hablemos de ESG, que no se nos olvide la S tampoco. Social quiere decir trabajadores, equipo, personas. Ser próspero no sirve para ser el rico más rico del cementerio. Sirve para ayudar a los demás a cambiar. Y eso hoy día es un superpoder. Los invito a ser superhéroes, los invito a cambiar el planeta, los invito a conservar en Chile, en la Patagonia, en México. Muchas gracias. Definitivamente era una historia que queríamos contar.
lo oí en un evento de PropTech y inmediatamente me fui por ahí y le dije, te tienes que venir al evento de Monterrey. Creo que hay un video, ¿no, Marina? ¿O ya no? Ya no. No, ya no, ya me dijo que no, Marina, la jefa de producción. Pero bueno, tenemos el último panel. Después de ahí nos vamos a ir a una carnita asada muy prometida por Memo, unas cervezas y un buen networking. Pero bueno, le dejo la palabra a Memo. Bueno, la pasamos al final, no se preocupen. Vamos a presentar ya nuestro último panel. Quisimos cerrar con algo mucho más separado de lo que es el negocio inmobiliario. Y la verdad es que convocamos a nuestros amigos de Regiópolis para que nos hagan unas pláticas regias de ciudad. Vamos a invitar a Sofía Segovia, que es escritora regiomontana, a Polo Espinosa, ingeniero civil e historiador regiomontano, y para moderar Alejandro Ibarra Aragón, que es el director de Regiópolis, al que pido un aplauso. Gracias por esperarnos y por acompañarnos hoy. Nosotros en este evento somos la disonancia. No sé si sea bueno o sea malo, pero no vamos a hablar de negocios. Este panel realmente lo que busca es crear conciencia sobre el pasado de nuestra ciudad y de nuestro estado. De hecho, traigo aquí unas palabras muy cortas. No se preocupen, ya sé que ya están cansados. Escritas por James Baldwin, que es un activista y escritor norteamericano, que dice: si sabes de dónde vienes, no hay límite a dónde puedes llegar. Como algunos de ustedes saben, tenemos un esfuerzo nosotros en Regiópolis por crear conciencia sobre lo que es Monterrey, sobre lo que es el estado, acerca de dónde venimos y de cómo es que hemos llegado hasta aquí. Todo el día de hoy han estado ustedes escuchando acerca de estas oportunidades de negocio, del desarrollo inmobiliario obviamente, del nearshoring y de mil cosas más muy importantes, pero igual de importante es entender el pasado, nuestra historia, y con la idea también de tomarlo como base hacia dónde vamos, hacia dónde van ustedes, hacia dónde va su negocio, hacia dónde va el desarrollo inmobiliario, ¿por qué no? Dicho eso, voy a presentarles a los panelistas de hoy. Estoy orgullosísimo de que nos acompañen. Son personas en su ramo muy ocupadas y expertas. Sofía Segovia. Sofía, gracias por estar con nosotros. Ella es escritora regiomontana, bestseller. Muchos de ustedes la conocen. Pocos escritores regiomontanos, no sé cuántos, ya tú nos dirás, han logrado lo que tú has logrado, Sofía, colocar pues ya casi 1,5 millones de libros en todo el mundo, ser distinguida en España y ser traducida a más de 15 idiomas, ¿verdad? Actualmente, 20 idiomas. Eso dice mucho de sus libros. Huracán, Peregrinos y sobre todo El murmullo de las abejas, que muchos de ustedes conocen. Actualmente ella es también conferencista y tallerista y comunicóloga de la Universidad de Monterrey, regiomontana antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Y en El murmullo de las abejas habla de la historia de Monterrey en un contexto muy, muy interesante desde la reforma agraria para acá, ¿verdad? Un poquito antes, desde la revolución también. Y por favor, si le pueden dar la bienvenida, gracias. Por otro lado, Polo, muchas gracias por acompañarnos hoy también, ingeniero civil de la universidad, de nuestra universidad, que también es mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él fue director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, entonces, además de que es un apasionado de la historia, es el cronista oficial de la ciudad de Monterrey. Entonces, en ese quehacer tiene una responsabilidad tremenda sobre muchísimos temas que nos estuviste platicando alguna vez, que incluso atañen al desarrollo inmobiliario. A él le toca hacer las investigaciones de por qué ciertas calles se llamaban de cierta manera y por dónde atravesaban y en qué acabó toda la historia, y echarse los clavados sobre escrituras antiguas y demás. Y como ya lo dije, aparte de todo, es un apasionado de la historia de nuestro estado, de nuestro antecedente. Actualmente también tiene todo que ver, es presidente de consejo de una empresa constructora y de desarrollo inmobiliario.
y presidió la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística. Tiene 20 libros publicados y ha participado en 3 más. Gracias, Polo, por estar con nosotros y le pueden dar la bienvenida, por favor. Bueno, empezamos entonces esta plática con ustedes. Y Sofía, pues quisiera empezar por favor, contigo, a ver si puedes platicarnos un poquito. Ya lo dije, ¿no? Ahora escuchamos del regiomontano, ya no nos preocupa nada, ¿no es cierto? Pero somos entrones, somos echados para adelante, somos ciudadanos que muy acostumbrados a las situaciones adversas. ¿De dónde viene históricamente toda esta situación, todo este tema, toda esta fama, hasta la de codos, ¿no?, que tenemos? Tú que has estudiado todo esto, ¿cuál es el antecedente, Sofía? En 1492, no se crean, pero sí, todo esto tiene una raíz histórica. Cuando yo escribí El murmullo de las abejas, me di cuenta en el 2010, estaba empezando a escribir la novela, es que teníamos muy poca sensación de nosotros. Los estereotipos algo tienen de verdad y algo tienen de exageración y algo tienen de bueno y algo tienen de malo. Pero lo que sucede es que si no entendemos que la raíz histórica, lo bueno de los estereotipos lo podemos perder y lo malo se nos puede quedar, ¿no? Y resulta que comprendí que esta ciudad decía a mi alrededor, ¿no?, que no tenía identidad y que la historia siempre sucede en otros lados. Tenemos muy poca sensación histórica en esta ciudad, que resulta que cree que, yo creo que la fundó Adán y Eva cuando salieron del paraíso. Y resulta que no, que tiene una historia súper dramática que más nos vale conocer, porque la vida nos ha cambiado muchas veces el destino. La vida nos ha mandado a muchos lugares distantes, nos ha traído de lugares distantes y ahora nos vuelve a reunir aquí en esta ciudad, a casi todos los del noreste además, con esta identidad que tenemos, una identidad, sí, de mucha lucha, de mucha cuidado de los recursos, pues todo tiene una raíz histórica, precisamente porque esta tierra nos dejó tan pocos recursos al principio que hemos luchado por encontrar la identidad del progreso y lo hemos logrado. Y ahora tenemos esta ciudad que se va tornando muy hermosa, ya vuelven los árboles a ella, pero primero los quitamos. Y tenemos que recordar la importancia ahora de que estamos recuperando esas raíces. Y resulta que de verdad pienso que si no recordamos que muchas decisiones lejanas nos pueden cambiar el destino, nos puede tomar desprevenidos. Es muy importante recordar la historia y no convertirnos nada más en el estereotipo. Cuando decimos los regios son trabajadores, a la siguiente generación eso ya no les dice tanto porque todo lo tienen que fundamentar, lo buscan en internet, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a afianzarnos en la raíz histórica de por qué nos convertimos en esta gente que hoy somos. Gracias, Sofía. Polo, se habla ahora obviamente de estas oportunidades que están surgiendo en nuestra zona, en todo el campo de lo industrial, vienen empresas multinacionales a establecerse aquí y obviamente que como regiomontanos estamos aprovechando todas estas oportunidades. Sin embargo, históricamente no es la primera vez que ocurre. Tenemos las épocas desde Santiago Vidaurri y posteriormente Bernardo Reyes, Isaac Garza. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de aquellos años en los que empezaban a darse las condiciones para el desarrollo de Monterrey y del estado de Nuevo León? Bien, pues en primer lugar muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad
de dirigirnos a un público que no es común para nosotros. Yo me imagino que para Sofía tampoco lo es. Vienen de diversas partes del país y tienen una actividad específica que, bueno, pues tiene mucho que ver con la situación histórica en el aspecto arquitectónico, urbanístico, porque, como bien lo decía Alejandro, esta ciudad ha sido una en donde las crisis auténticamente las convierte en oportunidades. Y ahorita, por lo que escuché, hablaron del nearshoring y bueno, pues eso fue que nos cayó del cielo. Nosotros en Monterrey, Nuevo León, aprovechó una derrota para convertirla en victoria cuando esta parte del país fue invadida por los Estados Unidos y que después de la guerra del 46 al 48, de 1846 al 48, Estados Unidos se queda con los territorios nórdicos y entonces pues quedamos prácticamente cerca de la frontera. Y eso que fue un golpe muy fuerte por los nexos que teníamos económicos y de desarrollo con los tejanos, con el estado de Coahuila y Texas, que era en ese momento. Bueno, pues se diluye y hay problemas que ahorita vamos a abordar si hay tiempo, pero se convierte en una oportunidad porque estamos cerca de la frontera y como no había otra más que pasar por Monterrey, esto era realmente pues una gran oportunidad, porque en todo el noreste mexicano, que en aquellos momentos no era México, era la Nueva España, pues todas los convoyes, las carretas, todos los medios de comunicación pasaban por la ciudad de Monterrey para internarse en San Antonio o en algunos otros lugares que eran primero pues Inglaterra, después ya los Estados Unidos, pero también con Francia, con la Luisiana, y por lo tanto había un flujo comercial muy relevante de aquí para allá como de allá para acá, y Monterrey estaba en el centro de esos trayectos. Por lo tanto, era una ciudad comercial en donde se podían encontrar productos de todo tipo, de los que venían del centro y del sur de la Nueva España y de los que venían del norte, de allende las fronteras de esta nación, de la Nueva España. Por lo tanto, era una ciudad pues, que comienza con una riqueza muy interesante, que parte de cero, porque Monterrey cuando se funda era nada más un caserío de jacales, digamos, y miren en lo que lo han hecho los arquitectos y los constructores. Esta es una gran ciudad que en este momento es la segunda del país en tamaño y además tiene pues un gran desarrollo urbano. Las obras actuales, modernas, pues van a ser las obras históricas e icónicas de esta ciudad dentro de algunos años. Bien, la pregunta era, ¿cómo inicia todo esto? Efectivamente, estás mencionando a una figura muy fuerte que es Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri es uno de los más importantes gobernadores que ha tenido Nuevo León, tan es así que anexa Coahuila al estado y se convierte en el estado de Nuevo León y Coahuila, con la capital en Monterrey. De ese tamaño era Santiago Vidaurri. Sin embargo, ¿cuál es el origen? Santiago Vidaurri es un lampacense, un hombre que tiene dos formaciones. Primero, en las armas. Lampazos es una tierra que era limítrofe con las regiones salvajes de las hordas que había y de los asentamientos de indios que no tenían pues, la cultura de otras tribus en el centro y en el sur de la Nueva España ni de México. Entonces tuvo que él dominar el arte de las armas y se convirtió en un hombre, en un militar hecho sobre la marcha y que terminó siendo pues el héroe o uno de los héroes de la guerra de reforma en esta parte de México, en esta parte del país, y esto le da un carácter y una formación. La otra es la de las letras, un hombre
porque bueno, pues su ciudad, su tierra, Lampazos, es un municipio del norte de Nuevo León, que se ha distinguido por tener hijos ilustres, muchos militares, pero también muchos poetas, literatos y demás, y él no era la excepción, sin llegar a figurar nunca, leía bastante, y algo muy raro en aquellos años, sabía leer y escribir, que se dice fácil ahora, pero en aquellos tiempos no cualquiera. Resulta que Santiago Vidaurri, en un problema, en una reyerta, en un pleito, cae a la cárcel. En la cárcel utiliza su habilidad para escribir, tenía una caligrafía muy agradable y sabía redactar muy bien, y lo convierten en el escribiente de la cárcel. Era el hombre que hacía todas las actas y levantaba todo lo que ustedes quieran en la cárcel de Monterrey. Lo hizo también que una vez liberado, después de que purga su condena, le llaman del gobierno y lo hacen lo mismo, el escribano de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Después de 15 años, trabaja por un número de 12 años aproximadamente, va subiendo los escalones y termina siendo secretario general de gobierno, ahora sí por 15 años. De ahí llega a ser gobernador constitucional del estado de Nuevo León y ya convierte esto en el gran trabuco que decimos que hasta Coahuila se le pega a Nuevo León. Vidaurri inicia la industrialización, la primera parte de la industrialización de esta ciudad, porque desde su tierra, Lampazos, y después como gobernante tenía mucha relación con Estados Unidos. Él viajaba a Estados Unidos, tenía familia en Estados Unidos y negocios. Por lo tanto, se le facilitó a él adquirir, por un lado, la cultura de la industria, porque ya Estados Unidos estaba inmerso en la revolución industrial, que en Europa pues tenían mucha relación con Inglaterra y por lo tanto también con Estados Unidos. Así que él importa o coadyuva para que se puedan importar máquinas. La maquinaria original que llegó a nuestra ciudad, pues la única fuerza que tenía para movilizarse era la fuerza hidráulica. No había todavía el vapor, hasta los últimos 5 años de Vidaurri ya llegan las máquinas de vapor. Entonces se instala en el año de 1854, que no debemos de dar muchas fechas porque me regaña aquí Sofía. La verdad es que en ese tiempo se funda la primera industria, es una textilera, La Leona, y entonces esto le da a Monterrey un carácter industrial. Desde luego que Vidaurri fue un hombre pues muy importante y fue impulsor de la industrialización y le da ese cariz que la ciudad de Monterrey comienza a sonar como una ciudad industrial, pero con esa fuerza motriz nada más, con esa energía, nada más la energía hidráulica. Luego al final de su mandato, antes de que él cometa las atrocidades que comete y que termina siendo calificado como un traidor a la patria, pero eso es en el área militar. En el área industrial, él también propicia que se importen las primeras máquinas de vapor que venían también de los Estados Unidos. Es decir, la primera etapa de industrialización en buena medida se le debe a Vidaurri. Gracias, Polo. Podríamos quedarnos aquí horas, yo sé que ya están cansados, no se preocupen, pero créanme, todo esto espero sea tan apasionante para ustedes como es para nosotros hoy. Sofía, se habla mucho de que este empuje del regio, este proceso de construcción, de avance tecnológico que no lo para con nada, que se dice que se lleva a veces entre las patas un montón de cosas, ¿no? Se dice que estamos rezagados en la parte artística y a veces hasta se comenta que hasta la sostenibilidad, que ahora es un tema que se ha hablado aquí, lo dejamos en segundo plano. Sin embargo, tú tienes más la idea de que es un redescubrimiento todo esto, ¿no? De la parte artística, de cómo empieza a surgir nuevamente aquí.
creo que la ciudad que estamos viviendo ahora es una muy distinta a la del siglo XIX. Ya surgiendo, ya con esta identidad industrial poco a poco, pues sí surge de muchas dificultades de batallas, como bien lo dijo Polo aquí. Hubo luchas tremendas por la supervivencia, nada más. Y entonces resulta que es en el siglo XX donde empezamos a, no nada más a poner industria, sino luego a buscar la belleza. Y las montañas siempre estuvieron ahí y los árboles ya no, porque primero los tumbamos todos. Sí había aquí, de origen había aquí muchos nogales y aguacates, árboles de aguacate, pero los tumbaron todos para poner otro tipo de ranchos y cosas, ¿no? Pero resulta que es en el siglo XX, y creo que nos coincide con muchas de nuestras vidas, ver esta evolución de la ciudad hacia esta búsqueda de la belleza, una arquitectura mucho más bella, comprender que vale la pena invertir en arte, en la belleza, no nada más en lo funcional, sino en lo estético también. Pero ahora vemos una ciudad que también ha invertido mucho en museos, una ciudad que ahora tiene festivales de música, museos muy visitados, y literatura, tenemos que decir también, que ya teníamos, por cierto, pero que antes los escritores como Alfonso Reyes tenían que irse de la ciudad, en realidad, para poder convivir en este ambiente de lectura, leer y ser leídos. Tenían que irse los artistas de aquí, no que no los hubiera. Pero ahora creo que todo esto que están haciendo ahora, yo hablo mucho con jóvenes y les digo, esta ciudad que ven ustedes ahora, moderna, con avenidas que funcionan bastante bien, con edificios hermosos, con árboles por todos lados, realmente tienen que apreciar lo que están viviendo. Esta ciudad, lo que ustedes ven es una lucha tremenda de salir de la oscuridad de las batallas que se vivieron por aquí y ahora decir, sí, nos merecemos levantar la cara, ver la belleza de las montañas también, porque ahora hasta las visitamos más que nunca, pero también construir una ciudad que funciona, que sea sostenible, que regrese a lo verde. Lo vemos hasta en el río, esto que ha sucedido, ¿no? Esta aceptación del río como es. Y es fascinante para mí ver esta transición, porque me ha tocado verla en mi vida. Y yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero yo sí recuerdo no tener a dónde ir y ahora tener a mucho donde ir, mucha sombra en donde guarecernos, poca lluvia a veces, mucha lluvia en otras, pero bueno, esta ciudad que es más acogedora, que nos da mucho más calidad de vida, ahora, ¿no? Hay que cuidarla. Qué bonito que se junten, qué bonito saber que hablan del futuro, hablen del futuro recordando el pasado. Gracias, Sofía. Gracias, Polo. Finalmente, la audiencia está compuesta por personas alrededor del medio inmobiliario, ¿no? ¿Cuál consideras tú que sería la primicia del desarrollo inmobiliario en Monterrey? El condominio acero, digo, me viene a la mente porque pues como arquitecto, tú sabes, a muchos nos fascina este tipo de construcciones, pero tal vez hayan sido otras esos primeros pasos. ¿Qué piensas? Bueno, pues efectivamente el condominio cero en los años 50 del siglo pasado fue pues un portento porque la estructura es de acero, como de ahí viene su nombre, era de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, una empresa que estuvo 86 años produciendo acero y surtía no solamente
a la industria de la construcción y a la industria en general de México, sino de Latinoamérica, incluso por años también se exportaba a los Estados Unidos. Sin embargo, el origen, desde mi punto de vista, el edificio más, pues el pionero, digamos, de la nueva arquitectura y del nuevo desarrollo es el edificio Santos, que está en la calzada Madero y Venustiano Carranza. Es un edificio de los años 30 y para aquellos años es un edificio realmente muy moderno. Bueno, les quiero decir que enfrente, en este momento, enfrente nada más cruzando la avenida Venustiano Carranza, se está terminando un edificio pues tan moderno como es hoy, ¿verdad? Que tardarán en inaugurarlo, yo me imagino que un par de meses o no sé, ya se está en las últimas, y no desmerece. De los años 30 a casi los años 30, un siglo después, de este 2021, ya vamos para 2030, ¿cómo es posible que haya tanto avance en el edificio Santos? El edificio Santos es el primer edificio, bueno, es de Art Deco para comenzar la arquitectura, que tiene grandes ventanales, que tiene estacionamientos para vehículos, algo que en aquellos años era inconcebible, estaban prácticamente vacíos los pisos de estacionamiento porque había muy pocos automóviles en los años 30, pero la visión de los desarrolladores para llegar a eso, con elevadores, que no cualquier edificio tenía elevadores, algo increíble, que tenía también ductos para aire acondicionado, y conforme se fueron llenando las oficinas, se fueron instalando aire, que era aire lavado. En aquellos años, ¿verdad? Todavía no estaban los aparatos modernos de aire acondicionado de gas, pero era aire lavado. Todavía actualmente tiene en una de sus esquinas, en la planta baja, un restaurante que se llama El Manolín, que es un restaurante muy clásico de aquí de Monterrey, en donde se desayuna muy sabroso, y los que no son de aquí, ojalá pudieran irlo a degustar ahí algunos de los platillos muy locales. Pero el edificio Santos fue el que le dio el primer zapapicazo a la gran obra de la modernidad en materia de edificios. Al mismo tiempo estaba el edificio Rayón, por la calle de Rayón, entre 5 y 15 de mayo, que era un edificio también de Art Deco, pero los elementos eran bastante más gruesos, todo de ladrillo, de un ladrillo rojo, que pues sirvió de oficinas hasta que en los años 70 se le rentó por parte de los propietarios a la Procuraduría General de la República, y ahí se convirtió en la guarida, en las oficinas centrales de los agentes de la Policía Federal de Seguridad, y cualquier cantidad de historias de terror se escribieron en esas paredes. Esto le dio un desprestigio absoluto, porque cuando se fue la policía de ahí y se instaló en otra parte muy lejana de la ciudad, pues ya quedó vacío, quedó abandonado prácticamente, hasta que ahora la Universidad Regiomontana lo rescató y lo hizo un centro cultural muy bonito, muy agradable. Después viene, ya dijimos, el condominio Acero, con su estructura de acero. Hay una fotografía histórica en donde viene el candidato Adolfo López Mateos a hacer un mitin en la Plaza Zaragoza. Estaba pues en aquellos años, se imaginan, la Plaza Zaragoza a reventar de gente, y estaba el esqueleto, la estructura de acero, del condominio Acero, con una gran manta, con su fotografía. Seguramente algunos de ustedes han visto esa fotografía, que se le dio a nivel internacional para darle a entender al mundo que México era un país moderno, que ya teníamos edificios de acero, al mismo tiempo que se estaba construyendo la torre latinoamericana, porque era la referencia para que en la torre también les diera confianza y se pudiera utilizar estructura de fierro de Monterrey, más de fierro de acero. Bien, entonces el edificio del condominio Acero, que ahora le llamamos condominio Acero, pues se convirtió en condominio. Es un diseño del arquitecto Mario Pani,
pero auxiliado con varios arquitectos como la Madrid y algunos de aquí de la localidad y algunos ingenieros en el cálculo, y fue un edificio pues de avanzada. Está en mero enfrente de la Plaza Zaragoza y nos da un señorío, y fue pues materia para las postales de Monterrey por muchos años, cuando tenía una fuente enfrente en la Plaza Zaragoza, fuente que desapareció y que la ciudad se fue transformando, pero el edificio sigue en pie y todavía está, es muy digno, tiene una buena apariencia. Podríamos tener un evento de Monterrey sin todas estas personalidades que realmente saben toda la historia y nos pueden dar toda la introducción de lo que pasa, y obviamente pues qué mejor que Regiópolis que lo pudiera, ¿no? Bueno, listos ya para la carnita asada. Hemos estado 12 horas sin parar, la verdad es que todo un reto, tener 70 speakers, 21 conferencias, pero creo que salió bien. Entonces, bueno, agradecer, un aplauso número 1 para todos ellos.